Muy pero muy buenas tardes a toda la audiencia de Limpio Digital. Ya estamos en vivo y en directo aquí desde el estadio Basilia Maldonado del Club Atlético Ñupotú para llevar a cabo la transmisión del partido correspondiente a esta fecha 4 de las liguillas, la segunda fase del Campeonato Limpeño de Fútbol, partido que convoca en la tarde de hoy al conjunto local, a Ñupotú, que recibe a Guaraní. Acaba de finalizar también el partido de la juvenil entre 24 de septiembre de Itapuamí y Guaraní. Ganó el conjunto aurinegro por 2-0. Entonces, ahora solo estamos aguardando el inicio del partido de la primera división. Ya están también el 11 confirmado en ambas escuadras cuando va ingresando el conjunto local. Ingresa el equipo de Ñupotú, que en esta ocasión va a vestir con la camiseta alternativa, la casaca naranja, reemplazando así su icónica camiseta franjeada. Por otro lado, también estamos aguardando el ingreso de Guaraní. Y mientras tanto vamos a pasar a dar el 11 inicial del conjunto de Ñupotú, que sale de la siguiente manera: con la camiseta número 1 en la portería Matías Aranda, con la 3 Armando Talavera, con la 4 Rolando Guayuán, la 13 Matías Ríos y con la camiseta número 14 Mario Rodríguez. Esto en la línea defensiva. Hacia el medio campo con la 17 encontramos a Hugo Barúa, con la 7 a Jonathan Argüello, con la 10 a Junior Rolón, 15 para Iván Silva, y en zona de ataque tenemos a José Aranda con la camiseta 11 y con la 16 a Milton Galeano. Son entonces los jugadores que van a salir a defender la portería, a defenderle con la camiseta con los siguientes jugadores: con la 12 Steven Recalde, con la 6 César Cáceres, con la 4 Elías Fernández, 5 Guillermo Martínez, 3 Aldo Benítez, 14 Adán Cañete, 17 para Jonathan Aranda, 20 Bill López, 13 Oscar Esquivel, 10 para Junior Argüello y con la camiseta número 9 Santiago Martínez, el popular Santigol. Entonces esos son los jugadores de Guaraní para el partido de hoy, que está por arrancar. Estamos aguardando solamente, también estamos aguardando a estos dos protagonistas. También aprovechamos para saludar y presentar también a la compañera Mandy Esten, que me va a acompañar en la tarde de hoy. Bienvenida, Mandy. Muy buenas tardes a todo el público de Limpio Digital. Muy buenas tardes, Adrián. Encantada de estar contigo una tarde más en esta liguilla que nos toca hacer justamente la Serie A, Adrián. Interesante partido se estaba viviendo justamente de la juvenil, que ganó Guaraní 2-0. Adri, un jugador fue